Bien, vamos a ver lo que involucra las superficies para la distribución de la planta. Miren, esta parte es bien sencillísima y es más que todo aplicativa. Así que vamos a ver qué se considera. Existen diferentes métodos. Hay varias metodologías por las cuales se considera este método de superficie. Pero de manera más sencilla y didáctica, yo considero que el método de Church es mejor para esto. ¿Por qué? Porque en este caso va a determinar o va a dividir dos tipos de elementos dentro de lo que es la planta. Aquellos elementos que son estáticos y aquellos elementos que son móviles. Ello involucra al personal, a los equipos y a la maquinaria. Entonces, en función a estos elementos, se sigue una formulación y al finalizar de estos obtenemos un área, un metraje, el cual se designe esa área, ese tamaño, para que pueda distribuirse dentro de ese espacio los elementos, las maquinarias y los equipos. Y sigue esta fórmula, donde ST es la superficie total, que es la sumatoria de la superficie estática, la superficie de gravitación y la superficie de evolución. Y N es el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Esta superficie total se refiere a para una determinada, para un determinado elemento, ya sea, por ejemplo, un equipo o una máquina. La suma total de estos me va a dar el metraje que debería contar en un espacio. Me explico. Por ejemplo, en el área de acopio necesitamos una mesa y una balanza. Aplico esta metodología primero para mi balanza y obtengo una superficie. Y luego para mi mesa. Y la suma de ambos me dan el área total de esa área y que debo tener en cuenta para, en este caso, distribuirlos adecuadamente. La superficie estática, por su propio nombre, es algo que está inamovible. Bueno, inamovible no, sino que está quieto, que normalmente no tiende a moverse. Usualmente son las máquinas o equipos, pero hay que considerar, como dicen acá, las bandejas de depósito, las palancas, los tableros, los pedales, las puertas también. Porque, por ejemplo, si tenemos un horno o una incubadora, tenemos que considerarlo en este caso el área con la puerta abierta, no solamente con las superficies que podamos ver cuando esté cerrada, ¿no? Y a esto me refiero. Para calcular esta superficie consta de solo medir el largo por el ancho. Y, por ejemplo, para un horno o una incubadora, la puerta, con la puerta abierta, en este caso, su ancho podría aumentar en comparación de que esté cerrado. Entonces debo considerarlo cuando la puerta esté abierta. Así es. Es muy sencillo, este de acá, largo por ancho. Superficie estática. Superficie de gravitación. En este caso es utilizado por los trabajadores y se refiere a la labor que realizan a los alrededores de los mismos. Y esta se define por la superficie estática por n, donde n indica un número de lados en la cual se opera. Por ejemplo, en este caso acá hay una máquina, un equipo, y esta es su superficie estática y este lado es
su superficie de gravitación, y solamente tiene 1. Acá está. Hay equipos, hay maquinarias u otros que van a utilizar de repente más de un espacio, más de un número de lados. Por ejemplo, una mesa. Pero hay otros que solamente van a usar uno. Entonces, esto se considera también dentro del cálculo. Y la superficie de evolución. En este se involucra al desplazamiento del personal, a equipos que van a sufrir algún movimiento alrededor de los mismos. Y para ello se utiliza un factor K, que se le denomina coeficiente de evolución. Y es una medida, en este caso son unos promedios de las alturas de los elementos móviles y de los elementos estáticos. Por eso está en relación también a la altura, por el desplazamiento del mismo personal y de los equipos. Ahora, esta superficie de evolución se calcula sumando las dos superficies anteriormente mencionadas, la superficie estática y la superficie de gravitación, multiplicado por este factor. El factor K hay una forma de calcularlo, sí, pero también se encuentra dentro de la bibliografía algunos datos de referencia. Sin embargo, se puede calcular y no es muy complicado en realidad. El factor K vendría a ser la sumatoria, en este caso, de los promedios, perdón, el promedio de todas las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos, y sobre 2 por el promedio de los elementos estáticos. Y a su vez, la altura promedio de los elementos móviles vendría a ser la sumatoria del largo, del ancho, por la altura, por el número de elementos, sobre el largo por ancho, por el número. Así para los elementos estáticos y para los elementos móviles. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es de que los operarios se pueden considerar como una superficie estática de 0.5 metros cuadrados y una altura promedio de 1.65. En algunos casos he visto que también se los considera con 1.70 también, pero creo que estamos en el promedio 1.65. Ahora, pueden haber equipos o maquinarias que tengan forma circular. En estas circunstancias se va a considerar un n mayúscula de 2. De esta manera vamos a estimar, ¿por qué? Pero vamos a considerar el número 2, porque al ser circular puede tener en realidad varios lados, pero para este caso se va a considerar 2. Además de que la fórmula para calcular la superficie estática ya no vendría a ser lado por largo por ancho, sino sería el área de un círculo, ¿verdad? Que en este caso es pi por r al cuadrado. Y en este caso también de haber elementos móviles que pueden ser considerados como superficie, dentro de una planta se considerará como si estuvieran sumando, en este caso, de la superficie estática. Pero de la misma no se utilizará esta información para sumarse como una superficie estática, pero sí para el cálculo de acá. Esto que se refiere de que, de todas maneras, en un cuadro, cuando ustedes coloquen todas estas variables y las sumen, van a ver que no van a considerar algunos elementos móviles.
pero que sí son necesarios el cálculo de los mismos para determinar el valor K. Con respecto al valor K, no se preocupen, esta parte la vamos a ver en un ejercicio, pero quiero comentarles algo con el valor K, que es específico para cada área. Y esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes determinaron un valor K para lo que es un almacén, pero eso no necesariamente aplica para otra área, como por ejemplo la nave de procesos, el laboratorio de control de calidad, los servicios, los comedores. Entonces, eso no vendría a ser el mismo, se tiene que calcular de manera independiente. Muy bien, vamos a ver esto. En una planta de procesadora de té se requiere determinar el área más adecuada para el procesamiento de té filtrante. Ya. Tenemos los siguientes datos y adicional nos indica de que tenemos un valor de K de 0.65. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos las máquinas en este caso. Recordemos que N mayúscula nos indica el número de lados de la máquina por la cual está relacionado a la superficie de gravitación, y N nos indica el número de elementos móviles o estáticos. En este caso todos son estáticos. Bien, lo primero que tendría que calcular es la superficie estática. A ver. Y lo tengo que calcular para cada uno de estos, para la secadora, para el molino, para el tamiz, para la balanza. La superficie estática está indicada por el largo por el ancho. Entonces, en este caso sería 2 por 1.5, por lo cual me da 3. Para la secadora, de igual manera puedo hacerlo para el molino. 2 por 2 y me sale 4. De esta manera, yo determino el valor de la superficie estática. Bien. Lo que quedaría ahora es determinar el valor de la superficie de gravitación. Voy a decirlo otra vez, un momentito. Ya. Para la misma secadora es igual a 3 por el número de lados. Y en este caso el número de lados es 1. Este número de lados lo puedo considerar ¿de qué forma? Porque cuando uno compra un equipo, normalmente puede ver de qué lado va a operarlo. No es muy difícil imaginarse este dato. Si bien a veces lo podemos obtener, pero lo usual es manejarlo de un solo lado. En este caso, la secadora tiene una parte por una puerta por donde se abre. No creo que quieran operar la secadora de costado. Entonces solamente tiene, en este caso, un número de lados. Y por lo tanto, también va a ser 3. Este 3 me sale porque recordamos de que la superficie estática, perdón, recordamos de que
La superficie de gravitación es igual a la superficie estática por n. ¿Y ahora qué queda? ¿Cuál quedaría? A ver. La superficie de evolución, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Superficie de evolución va a ser igual al coeficiente que acá me indica que es 0.65 por la superficie estática que es 3 más 3 de la superficie de gravitación. Y ya está. De esta manera, yo tengo que ir calculando cada uno de estos valores para cada uno de estas superficies. Y luego, una vez que he calculado cada uno de estas superficies, tengo que hallar la superficie total. Y la superficie total vendría a ser la suma de las tres superficies, 3 más 3.9, por el número de elementos, que en este caso es 1. Y el resultado es 9.9, como indica acá. Tengo que hallar estas superficies totales para cada uno de estos elementos. Y luego de esto sumarlos. Y para este caso, el área total sería 1.70 por 64. ¿Lo puede redondear? Sí, ya depende del criterio de cada uno del espacio que tenga. Así se calcula la superficie total para esta área. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá, hasta esta parte? Profesor, Dime. ¿la superficie total siempre se va a multiplicar por 1? No. En este caso se multiplica por 1 porque se multiplica porque es el número de elementos. Ahora comienzo. No le he puesto, lo voy a colocar en las diapositivas. Por el número total de elementos. No siempre se multiplica por 1. En este caso, para el molino se tendría que multiplicar por 3, porque son 2 molinos. Para el tamiz por 2 y para la balanza por 1. Ya, profesor, gracias. Vamos con el segundo ejemplo. A ver. Estime la superficie total requerida para las maquinarias y mobiliarios básicos de un taller de confecciones. Vamos a ver. Estos son los datos que obtenemos. Pero hay que tener en cuenta esto de acá. Bueno, lo rayé mal, voy a borrarlo.
Estos elementos que están aquí son elementos inmóviles. Y estos de acá son elementos móviles. Entonces, en este caso, debo de aplicar esa diferenciación para poder, en este caso, calcular el valor K. Bien. Podemos ver que en este caso el número de elementos, bueno, es obvio que se va a mantener, se considera una cierta cantidad. Pero el n, que indica el número de lados, ya no puede ser considerado. Porque están en movimiento precisamente. No se puede considerar en una carretilla que tenga varios lados. Y para una persona mucho menos. Pero sí se puede calcular su largo, su ancho y su altura. Y con respecto a los operarios, acorde a las indicaciones, a las consideraciones anteriores, tenemos que considerar una altura de 1.65. Entonces, hay que calcular en este caso. Pero no nos dan el valor K. También tendremos que calcularlo entonces. Es lo que tendremos que hacer. El valor K se calcula como el promedio de las alturas de los elementos móviles sobre 2 por el promedio de las alturas de los elementos estáticos. Muy bien. Tengo que calcular en este caso su promedio de esto. Pero otra manera de colocarlos es de esta forma. Entonces, el largo por el ancho, por el número de elementos por la altura, su sumatoria, por la sumatoria del largo por el ancho por el número de elementos. En este caso, para los elementos móviles, para estos de acá. Y de igual manera para los elementos estáticos. Así que los demás elementos se pueden calcular. Podemos calcular, pero las demás superficies, la superficie estática y la superficie de gravitación. La estática se calcula multiplicando el largo por el ancho y la de gravitación se calcula multiplicando la superficie estática por el número de lados. Pero vamos a ver a los elementos móviles. Recordemos que acorde a las recomendaciones también que nos indican, la superficie estática para un operario es de 0,5. Bien. Ahora necesitaremos calcular esto. Acá es una simple multiplicación de esto por esto por esto. Y se le suma el largo por el ancho por la altura por el número de lados. Vamos a multiplicarlos y correlativamente vamos a hacerlos con los demás elementos. Una vez que yo haya calculado esto, los voy a sumar. Los voy a sumar. Voy a sumar todos estos elementos de acá. Así me indica la formulación, ¿verdad? Entonces, se suman estos elementos de acá. ¿Cuántos salen esta suma de estos de acá? A ver, indíquenme por favor. Sumen este lado de acá. Sumen estos. Bueno, esto no, esto nomás.
31.44. Tenemos acá entonces 31.44. Y ahora sumemos esto, esta otra columna. $34.01. Ya. 34.01. Entonces, vamos a dividirlo. Ya está. Muy bien. Lo que vamos a hallar en esta división va a ser el promedio de las alturas de los elementos estáticos. ¿Cuánto sale? $0.92. Esto quiere decir de que acá, en esta ecuación, esto va a ser 0,92. Vamos a ponerlo de una vez acá. Sobre 2 por 0,92. Ya está. Muy bien. Ahora nos queda hallar los elementos móviles. Muy bien. Para esto está un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque acá en este dato que ya tenemos de la superficie estática, que es básicamente lo mismo que acá, este de acá, si se dan cuenta, pueden multiplicarlo también si gustan, pero este es largo por ancho. Para calcular esto solo necesito multiplicarlo por un n, así que lo pueden multiplicar todo o pueden multiplicar este 0,98 por este n. Y les va a arrojar este dato. Y en este caso, de igual manera, si quieren también multiplicarlo de esta forma, para calcular esta multiplicación, como solo le falta la altura, multiplican este lado por la altura. Claro, con el Excel es más fácil en realidad. Y de esta manera se obtiene el valor, los valores, perdón, para hacer la sumatoria de cada uno de estos valores. Es incluso más sencillo para el tema de los operarios. ¿Por qué? Porque si bien acá en los operarios nos indican largo por ancho, no hay valores de largo por ancho, pero sí tenemos el valor de la superficie estática, que es 0,5, porque así nos lo indican. Entonces, nuevamente, veo acá largo por ancho, que me representa la superficie estática, lo voy a multiplicar por el número de trabajadores para obtener este valor. Por eso me sale 0, por eso me sale 5, porque he multiplicado 0,5 por 10. Y luego solo me queda multiplicar este 5 por la altura. Y ya está.
Repito nuevamente, en el resto de casos, si tienen todos los datos, como se pueden dar cuenta, pero antes que me olvide, les había comentado que un tercer punto involucraba a los elementos móviles, que si bien no podemos determinar su superficie de gravitación, puesto que no tenemos un número de lados, es importante para determinar el valor K. Entonces, tenemos los datos y tenemos largo y ancho y altura para hacer estos cálculos para encontrar el valor K. Pero, de repente, podrían presentar dudas con el tema de los superarios, porque no hay largo, no hay ancho, solo está la altura. Sin embargo, la superficie estática nos indica que es el largo por el ancho, y este valor ya lo tenemos, 0.5. Así que sencillamente lo vamos a multiplicar por 10. Y tenemos 5. Y este valor 5, como solamente queda multiplicar por la altura, lo multiplicamos por 1.65 y obtenemos 8.25. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo. Sumamos esto y los dividimos, ¿verdad? Este entre este. ¿Cuánto sale esa división? Sumen estos valores y luego sumen estos valores y dividan la suma de este entre este. ¿Cuánto sale? Hasta que lo vayan calculando, recuerden que la superficie de gravitación no aplica para esta parte porque no se trabaja alrededor de los equipos que se están moviendo. $1.33 me sale. La división. Ya. Sí. 1.33. Ahora se divide 1.33 entre 2 por 0,92 y eso es lo que nos da el valor K. ¿Cuánto vale? ¿Lo hallaron? 1.33 entre 2 por 0.92. Es cuestión operativa nada más. 0. Vamos a multiplicarlo acá, dividirlo. Sale 0,72. Ok. 0.72. Bien. Y con este valor K ya empiezo a desarrollar o a calcular mi superficie de evolución, que es la suma de mi superficie estática por mi superficie de gravitación por este valor K.
Y una vez que obtengo este valor de mi superficie de evolución, pues saco mi superficie total, que es la suma de estos tres, de este y de este, por el número de elementos. Nuevamente, acá no aplican estos de acá. Pero si se dieron cuenta, sí fue importante para determinar el valor K. Así es. Y luego sumo todo y obtengo mi superficie total, ¿verdad? Así es. Ya, vamos a pasar al siguiente ejemplo. A menos que haya quedado alguna duda acá. La superficie total es la suma de todos estos. Y algo debe salir por ahí. Si no hay dudas aquí, en el siguiente ejercicio va a ser un poco más sencillo en realidad. Porque depende también de los elementos que se encuentren. Bien. Y en este caso tenemos un espacio. Acá este era lapsus aquí. Porque este es un almacén. Muy bien, y en un almacén solamente están los sacos que se van a colocar en el mismo. Y las personas que están trabajando ahí, que son los estibadores. Bien. Y podemos ver que acá prácticamente, nuevamente tenemos que hallar el valor K. Tenemos estos datos. Y es más sencillo porque solamente hay hay solamente un elemento para cada uno, para cada tipo. Hay un elemento para estático y hay un elemento para móvil. Entonces, el valor K va a ser más sencillo porque el valor K va a estar igual al promedio de los elementos móviles está. De los elementos móviles, bueno, solamente hay uno, ¿verdad? Son los estibadores. Sobre 2 por los elementos estáticos, que es el apilado que tiene una altura de 10. Nos da un valor. Todo este valor, vamos a, bueno, calcúlenlo. Y con este valor van a calcular el valor de la superficie de evolución y finalmente el valor de la superficie total. Como se darán cuenta, nuevamente no se considera para el cálculo de la superficie total a los elementos móviles, pero sí para calcular el valor K. ¿Cuánto sale acá? 0,08. Ya está. Con este valor K empiezan a trabajar acá. Por ejemplo, 2.04 más 2.04 por 0.08. Y bueno, así calculan el valor de la superficie de evolución. Y nuevamente aplican lo mismo acá. Ya está. Y así lo calculan.
Y así se calcula la superficie requerida para cada ambiente de trabajo, en función a sus equipos, a sus maquinarias. Pueden determinar esto. ¿Dudas, preguntas?